Universidad Panamericana. En cambio, si una persona dice que lo que es no es, o que lo que no es sí es, entonces está equivocado, no está diciendo verdad. Entonces una persona que... Porque fíjense, la verdad en el conocimiento está en el ámbito de las afirmaciones. Las afirmaciones son negaciones, es lo que se llama... Por eso dice que la sede de la verdad está en el juicio, en el juzgar. Si yo digo simplemente, por ejemplo, sirena, eso no es ni verdadero ni falso. Mientras yo no afirme nada de las sirenas, o no niegue nada de las sirenas, bueno, basta con decir afirmar, porque finalmente negar es afirmar que no. Si yo no afirmo nada de las sirenas, pues no estoy diciendo ni verdad ni falsedad. O sea, la simple idea, la pura expresión de la idea sirena no es ni verdadera ni falsa. En cambio, si yo digo las sirenas existen, eso sí es falso. Eso sí es falso. Ya estoy afirmando algo. ¿Verdad? Entonces, mientras no afirme, no se puede decir sirena es falso porque no existe. No, pues yo no he dicho que existan, yo nomás dije sirena. Si digo las sirenas existen, entonces estoy diciendo algo falso. Bueno, pues el caso es que ahorita les decía yo que hay un movimiento escéptico muy fuerte que se llama relativismo. El escepticismo en general, digamos aquí que estos de los ataques a la verdad, vamos a poner aquí entre paréntesis, escepticismo y relativismo. Y primero vamos a exponer y después vamos a hacer una crítica. Vamos a poner aquí exposición y después la crítica de estas posturas. La exposición es presentar sus tesis fundamentales de estas posturas. Voy a presentar la tesis del escepticismo tal como la presenta Gorgias. Gorgias es un sofista griego. Es una exposición muy conocida, una frase muy conocida. ¿Cuál es, Bernardo? Defendía que nada existía y que no podíamos conocer nada. Así es, así es. Y tiene una frase muy... Fíjate, esto que dice, nada existe y nada podemos conocer. Tiene una frase que precisamente habla de esos dos aspectos. Por un lado dice, la verdad no existe. Y si existiera, no la podríamos conocer. Y si la conociéramos, no la podríamos transmitir. Si se fijan, vamos a poner. Su frase es, la verdad no existe. La verdad no existe. Y luego dice, y si existiera, no la podríamos conocer. Y si la conociéramos, no la podríamos transmitir o comunicar. No la podríamos transmitir o no la podríamos comunicar. Si se fijan, esta
esta afirmación, pues la verdad es que ya estos son así como seguros, ¿verdad? Para que quede más afianzado el escepticismo. Bastaría con decir la verdad no existe, punto. Si no existe, pues obviamente no la podemos conocer ni la podemos comunicar. Pero claro, él además quiere además que quede más afianzado, ¿verdad? La verdad no existe. Y además, suponiendo que existiera, no la podríamos conocer. Y bueno, y suponiendo que existiera y la pudiéramos conocer, de todas maneras no la podríamos transmitir, ¿verdad? O sea, sí. Gorgias. Fíjense, esto tiene que ver con la frase de un filósofo griego que decía, fíjense, esto es bueno, quizás primero sea mejor hacer una aclaración entre la relación que hay entre el escepticismo y el relativismo. Fíjense, el relativismo, su tesis capital es: cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene su verdad. Eso es lo que dice el relativismo. Cada quien tiene su verdad. Podría parecer que el relativismo no es un tipo de escepticismo. Más aún, podría pensarse que es lo contrario. Porque si el escepticismo dice que la verdad no existe y el relativismo dice que cada quien tiene su verdad, puede parecer como que son posturas contrarias. Porque al decir la verdad no existe, es lo mismo que decir cero verdad, no hay verdad. O digámoslo así, hay cero verdades. En cambio, cuando yo digo que cada quien tiene su verdad, entonces estoy diciendo que hay muchísimas verdades. Entonces parece que pues no coincide. Uno dice cero verdad, otro dice muchas verdades. Entonces parece que no son lo mismo. Sin embargo, sí lo son. El que afirma que cada quien tiene su verdad está en el fondo diciendo que la verdad no existe. Porque, fíjense, al decir, digámoslo así, que esto cada quien tiene su verdad. Si esto es lo que se afirma, al decir que cada quien tiene su verdad, está diciendo que la verdad no existe. Porque decir mi verdad, tu verdad, la verdad de él, es hablar del subjetivismo de la verdad. En cambio, hablar de la verdad es hablar de una verdad objetiva. Es hablar de una verdad objetiva. Entonces, si yo digo que solo existe mi verdad, tu verdad, la verdad de él, estoy diciendo que no existe la verdad objetiva. Solamente existen verdades internas a la subjetividad. Y aquí sí es oportuno mencionar esto que hace ratito les iba a decir, de aquel filósofo que decía: cuando estamos despiertos, vivimos en la realidad común, en esta realidad, en este mundo. Vivimos en el mundo común, vivimos en un mundo común. En cambio, cuando nos dormimos, cada uno se retira a su mundo propio. ¿Por qué? Pues porque cuando nos dormimos empezamos a soñar y cada quien tiene sus propios sueños. Y los sueños de uno pues no se interrelacionan con los sueños de otro. Jamás se ha visto que si una persona está soñando en Pedro y otra persona está soñando en Juan, que de repente Juan y Pedro en el mundo de los sueños empiecen como, ¿qué hubo, Pedro? ¿Qué pasó, Juan? De sueño a sueño saludándose, ¿verdad? No, o sea, están cada quien encerrados en su propio mundo. Entonces, y al despertar, nuevamente volvemos al mundo común.
Bueno, pues el relativismo es una forma de subjetivismo que dice que cada quien está encerrado en su propio mundo también cuando está despierto, no nada más cuando está dormido. Cada quien está encerrado en su propia subjetividad. ¿Es lo mismo subjetivo que relativismo? No es del todo igual, pero digamos que tienen mucha relación. Y claro, hay que hablar más que de subjetivo, subjetivismo, ¿verdad? Porque lo subjetivo es curioso, pero lo subjetivo es objetivo, también en cierto sentido. Por ejemplo, que si yo tengo frío, el frío es una sensación subjetiva, pero es objetivo que tengo frío, ¿verdad? O sea, no quiere decir que cuando digo tengo frío, a lo mejor nomás yo tengo frío, los demás no tienen frío. Y en ese sentido es subjetivo. Pero sin embargo, es objetivo que tengo frío. Tan es así que ustedes pueden decir, el profesor tiene frío. ¿Ah? O sea, por ejemplo, yo ahorita puedo estar pensando no sé, en Júpiter. Es un pensamiento y está dentro de mi mente y es subjetivo. Sin embargo, ustedes pueden decir, claro, si me creen a mí, que les digo que estoy pensando en Júpiter, y de hecho al oírme hablar de Júpiter, pues saben que estoy pensando en él, porque nadie habla de lo que no está pensando. Pueden decir de manera objetiva, el profesor está pensando en Júpiter. O sea, lo subjetivo también tiene su realidad. O sea, lo subjetivo también es real. Por eso no es lo mismo subjetivo que subjetivismo. En el subjetivismo estamos diciendo que cada sujeto está encerrado en sí mismo, de tal manera que casi podríamos decir la realidad es como una pseudo-realidad, es un producto del propio sujeto. Digamos que una respuesta al subjetivismo, es decir, las cosas no son porque yo las veo. Por ejemplo, este escritorio no es porque yo lo veo, más bien lo veo porque es. El subjetivista dice, ese escritorio está allí porque yo lo veo. Ahora, en el relativismo, pues la palabra relativo habla de una relación donde pues está diciendo que cada realidad está relacionada con un sujeto. O sea, sí hay una cierta correspondencia, pero no es exactamente lo mismo. El relativismo nos dice cada verdad es relativa a un sujeto. El subjetivismo dice el sujeto está encerrado en sí mismo. Son tesis muy afines, pero no son exactamente la misma. Bien, entonces, cada quien tiene su verdad. Es una manera, fíjense, hay un poema de Campoamor que de alguna manera hace ver que estas dos tesis están muy hermanadas. Ese verso que dice, nada es verdad, nada es mentira. Complétenlo. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Verdad? Eso dice Campoamor. Nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Eso es Campoamor. Pero bueno, lo de menos es quién sea. No es que sea un poeta así como muy apreciado, ¿no? Entonces, si se fijan, la primera parte, nada es verdad, nada es mentira, pues está claramente defendiendo esto. Nada es verdad, nada es mentira. La verdad no existe. Y luego dice, todo es según el color del cristal con que se mira. Aquí tiene la segunda parte.